con esta pandemia del COVID, muchas personas han pasado por la dolorosa experiencia de perder a algún ser querido. Y el caso que vamos a tratar hoy es cuando ese ser querido, ya sea padre, madre, hijo o familiar cercano con quienes convivías en la casa, era un trabajador o estaba laborando para la empresa. Hace poco precisamente me hacían la consulta, ¿qué pasa cuando el trabajador muere? O sea, ¿cómo se cobran las prestaciones? Si es que se cobran o eso se pierde. ¿Y qué tipo de prestaciones son? La persona que me consultaba, una de ellas, porque realmente esta consulta ha sido bastante frecuente, me decía, la empresa se está negando a pagarme las prestaciones. Entonces ya la orienté con respecto al procedimiento y le decía, no se pueden negar porque eso está establecido en el Código de Trabajo también. Y como lo digo siempre en la cuenta de Instagram, las leyes existen. El reto es que se apliquen. Miren, el artículo 155 del Código de Trabajo habla sobre qué pasa en caso de la muerte del trabajador. Vamos a verlo, como siempre saben, aquí tengo mi código, aunque voy a utilizar el otro que es mucho más reciente para ver si hay algún complemento, aunque me gusta mucho una jurisprudencia que tiene el otro, pero no, este es el otro que también me gusta utilizar. Vamos a buscar el artículo 155 para que vean lo que indica. Dice así, o sea, lo leo casi que textualmente para que estemos claros en lo que establece la ley. Dice, en caso de muerte del trabajador, los salarios que se hubiere devengado, las vacaciones completas o proporcionales que hubiera acumulado y las demás prestaciones derivadas del contrato a que tuviera derecho. ¿Ve? Aquí me detengo un momento. Hablamos que los derechos adquiridos nunca se pierden. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? Tal como lo dice aquí, salario, vacaciones, 13º mes y la prima de antigüedad. Lo que sí no hay cabida en este caso sería de la indemnización, porque la indemnización se da cuando hay mutuo acuerdo, cuando hay un despido sin... En mutuo acuerdo si se negocia, porque tampoco es obligatoria, y si hay un despido injustificado que el trabajador demanda y entonces gana la demanda. Es bien importante también recalcar cuáles son las cifras o los montos que constituyen salario, porque aquí dice salario, sí, pero también es salario las comisiones, el sobretiempo que hubiera elaborado el trabajador, si tuviera asignaciones como gastos de representación que se dieran de manera permanente y continua, eso también constituye salario y el familiar deberá reclamarlo al momento que va a investigar pues sobre las prestaciones del trabajador fallecido. Entonces dice así, estos montos de los cuales estamos hablando, recuerden, derechos adquiridos, serán remitidos por el empleador al juez seccional de trabajo competente o le podrán ser exigidos a petición del interesado para que el juez haga entrega de la suma de dinero correspondiente. Si su importe fuere menor a 1.500 balboa y sin necesidad de juicio de sucesión, a los hijos menores por conducto de quien o quienes los representen y en su defecto al cónyuge o al conviviente que al momento del fallecimiento del trabajador convivía permanentemente con él. Miren, durante mi experiencia laboral, este caso se vivía, no digamos frecuente, creo que sería exagerar, pero sí se dio en varias ocasiones. Y las personas pues no estaban bien informadas de qué era lo que le correspondía. Incluso recuerdo el caso de un
un trabajador que se desempeñaba como agente de seguridad. Él, en el trayecto hacia el trabajo, una bala perdida le dio y falleció. Entonces llegó, miren, esa vez tenía yo la esposa que estaba con él, no, la esposa que se había, la persona que se había casado con él, que la tenía registrada en el expediente, pero ella no vivía con él. Tenía una nueva pareja con la cual tenía una niña también y estaba, y adivinen a quién tenía el trabajador registrado en el contrato, a la mamá. Entonces, en el caso de la seguridad, la ley también establece que a ellos hay que tenerle una póliza de vida por $25,000. Así que en ese caso tenía yo a la primera esposa, a la segunda pareja y estaba la mamá investigando pues sobre este caso. Entonces, si nosotros repasamos bien lo que dice el artículo, recuerden, es el 155 del Código de Trabajo. Dice, o sea, primero que ese dinero, cuando las sumas son inferiores a $1,500, no se hace juicio de sucesión y le corresponden primero a los hijos. O sea, eso en ese orden van primero a los hijos por conducto de quién o quienes lo representen, que en este caso, pues la mayoría de los hijos son menores de edad y los representa sus padres, pero si el hijo fuera mayor de edad, pues no necesita que lo representen. En su defecto, póngase que no tuvieran los hijos, entonces le corresponde al cónyuge o al conviviente, que al momento del fallecimiento del trabajador convivía permanentemente con él. O sea, tienes que probar que permanentemente convivías con él. A veces la permanencia, si tú vives con una persona por 5 años, aunque no estés casada, pues ya se considera que estabas permanentemente con la persona. Entonces el juez se encarga de distribuirlo. En ese caso, como había un seguro de vida, en el caso de seguridad que yo les cuento, ya eran $25,000 que estamos hablando, la compañía aseguradora sí toma en cuenta a quién dejó el trabajador como beneficiario en la póliza. Y también pues que se corrobora con quien estaba en el expediente. Para este artículo no cuenta a quién el trabajador registraba en el expediente, ¿ven? Porque a veces también los trabajadores no actualizan la información, sino que cuando entraron a trabajar tenían una esposa, luego o viceversa, también el caso de las mujeres. No lo actualizan porque piensan que eso nunca se va a necesitar, pero cuando hay un caso como este, de fallecimiento, ahí uno empieza a revisar los expedientes y todo. Y saben también, me tocó ocasiones en que los familiares no tenían dinero ni para sacar al trabajador de la morgue o para trasladarlo a donde iba a ser el sepelio. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le entrego el dinero? ¿Quién es la persona o el adelanto pues de sus prestaciones para que por lo menos vayan avanzando con ese proceso de la funeraria, el ataúd y todo? Entonces uno se va al expediente a ver quién era que el trabajador tenía registrado. Por supuesto que también es una labor de recursos humanos mantener actualizado el expediente del trabajador. De allí que lo ideal es que anualmente se estén haciendo censos para mantener la información actualizada, o sea, con quién vive el trabajador, si tiene hijos, cambio de pareja, etcétera. Continúa diciendo el artículo 155, porque es un artículo larguito, dice: en defecto de esto, el importe de los salarios y vacaciones serán entregados a la madre o al padre del trabajador. Entonces, vean el orden jerárquico con que esto va. Primero los hijos, después el conviviente o el cónyuge, y tercero, si no existe ni hijo ni cónyuge, entonces vienen los padres. Y recuerden que cuando se habla de salario, es salario sobre tiempo, comisiones, todo lo que devengar el trabajador que constituye salario, incluso gastos de representación para el que lo tenía. O salario en especie también, que de repente había una parte que le entregaban al trabajador como salario en especie. Entonces dice,
Cualquier incidente o controversia que surja en la aplicación de esta norma lo resolverá el juez competente sumariamente conforme a la equidad, sin fórmula de juicio, con fundamento en las pruebas aportadas y según su criterio. Entonces, miren, para resumir, para las personas que están pasando por esta dolorosa situación, no hay nada más triste, creo yo, que uno con el dolor tan grande que siente por la pérdida y tener que andar en estos papeleos. Sería muy empático por parte de los departamentos de recursos humanos ayudar a que estos trámites sean fluidos. O sea, yo ni siquiera esperaba que el trabajador, los familiares me fueran a reclamar. Nosotros de una vez hablamos con planilla, que sacara el cálculo, contactábamos a los familiares y se sacaba el cheque y se mandaba al juez seccional. Miren, aquí en el mismo código establecen que eso tiene que tramitarse sin costo para el trabajador y en un proceso abreviado, o sea, rápidamente resolver eso. Entonces, miren cómo continúa diciendo. Si el importe de lo devengado por el trabajador fallecido en concepto de salario, vacaciones completas o proporcionales u otras prestaciones laborales fuere superior a 1.500, el juez entregará la suma correspondiente del modo señalado en el párrafo anterior. ¿Cuál es el modo señalado? Primero los hijos, después el conviviente o el cónyuge, y si esos no están, entonces los padres. Pero miren el caso que yo tuve también del seguridad que les decía. Ahí él había dejado a la mamá como beneficiaria en la póliza de vida y la tenía en el expediente también como beneficiaria. Entonces, el tema del seguro de vida era otra cosa, pero las prestaciones, aquí la mamá sí no estaba en primer lugar. Y eso era lo que iba a decir el juez. ¿Ven? A la mamá sí le correspondía los 25,000 porque fue la que dejó beneficiar en la póliza, pero su prestación en primera instancia eran los hijos. ¿Ven? Así que imagínense ustedes ese día, en esa ocasión, porque fueron varios días en que estuvimos dándole vuelta a esto, pero más que todo para deslindar a quién era que le correspondían. Porque la esposa reclamaba la anterior, la primera que tenía hijos con él, la actual que también tenía hijos con él, entonces todas tuvieron bueno, llevársela bien con la mamá, porque la mamá era la que le quedaba la cifra mayor. Entonces dice, si la cifra fuera mayor a $1.500, el juez entregará la suma correspondiente del modo señalado, previa comprobación de que las pruebas fueron suficientes y la publicación de un edicto donde se ordena la comparecencia a estar en derecho dentro del proceso a todos los interesados dentro de un término de 5 días. Miren, hay lamentablemente se dan casos de que hay esposas que no saben que el esposo tenía otros hijos en algún otro lugar. Entonces, como los hijos van en primera instancia, entonces el juez lo publica en un edicto si fuera superior a $1.500. Póngase una cifra de 10,000, 15,000, 20,000, bueno, superior a 1.500, también puede ser 2,000, 3,000, 5,000. Lo publica en un edicto para que se presenten todos los hijos que pudiera tener ese trabajador en un término de 5 días. A partir de la publicación del último edicto, aplicándolo en cuanto fuere compatible el trámite de incidente. En este último caso, el juez suplirá los vacíos de acuerdo con su prudente arbitrio. Dentro de los procedimientos señalados en los párrafos precedentes, el juez competente podrá ordenar pagos provisionales a los peticionarios cuando las pruebas aportadas fueran suficientes a su juicio y si las circunstancias lo justificaran. Miren, en algunas ocasiones nosotros lo que hacíamos para ayudar a los familiares en estos trámites que no se pueden demorar porque el cadáver hay que retirarlo de la morgue, hay que comprar el ataúd, pagar el cementerio y hoy día realmente un entierro es costoso, eso no es barato. Entonces nosotros lo que hacíamos era que teníamos un fondo para emergencia de los trabajadores
Y lo que hacíamos que le adelantábamos una cifra y después si era un monto grande o lo que fuera, entonces el trabajador lo reembolsaba, pero en la mayoría de los casos salía como fondo para ayuda o asistencia a crisis de esta naturaleza por parte de los trabajadores. También en empresas donde hay sindicatos, por lo general hay cláusulas establecidas para asistir a los trabajadores en este momento. Yo recuerdo también en una convención colectiva en donde por cada vez que a un trabajador se le moría un familiar, se le descontaba a todos los trabajadores $1 y esas sumas, pero decidido por los trabajadores y por el sindicato, o sea, no era decisión de la empresa. Este era un acuerdo con el sindicato. El sindicato le descontaba a cada trabajador $1. Eso se hacía a través del departamento de planilla y esa suma se le daba al trabajador. Por supuesto, la empresa tenía que 700 trabajadores sindicalizados, así que eran $700 que se le daba al trabajador para todo lo que es el sepelio. Y cuando usted va a ver lo que cuesta un ataúd, lo que cuesta el cementerio y todo eso, realmente es un aporte muy, muy valioso. Entonces, ¿qué más nos dice este artículo? Que como les dije es grandecito. Dice, a falta de las personas señaladas en los párrafos anteriores, el juez de trabajo hará entrega de la suma de dinero a las personas o las personas que tengan derecho según el Código Civil en materia sucesoria, pero sin someterlo al proceso de sucesión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las prestaciones del trabajador que ha fallecido tiene que cobrarla la familia, por decir así. La empresa no se puede negar, no, que ya se murió y ya eso se quedó en el fondo empresarial. No, eso no existe. ¿Ve? Entonces, como les decía, este proceso se tramita en forma abreviada. En primera instancia van los hijos, luego el conviviente y en tercera instancia los padres. Cuando la cifra es superior a $1,500, entonces se publica un edicto para que comparezcan, por si el trabajador tenía otros hijos, pues también comparezcan a la distribución. No les dé pereza, le digo yo a los trabajadores este trámite, porque realmente si la empresa pone de su parte, se hace fluido y es rápido. Y creo que es un momento para la empresa poder cerrar, quedar con una buena imagen en la mente de los familiares de esos trabajadores. Precisamente los casos que me han estado comentando últimamente son personas que tenían muchos años de laborar en la empresa, 20 años, 30 años. Entonces, ¿cómo no vas a tratar bien a los familiares de ese trabajador? Y sobre todo el pago de la prima de antigüedad, que ese debe ser el mayor monto. Miren otra cosa que dice acá el artículo 156. Los beneficiarios del trabajador fallecido, descrito en el artículo anterior, podrán ejercitar las acciones y continuar los procesos pendientes derivados de la relación de trabajo de sus causantes sin necesidad de proceso de sucesión. Que eso es lo importante, esto no es un proceso de sucesión. ¿Ve? Así que por tanto tiene que ir mucho más rápido, porque las prestaciones de los trabajadores no van a juicio de sucesión, sino que se entrega tal como lo establece el artículo 155 y 156 del Código de Trabajo. Este código, no tiene una jurisprudencia que sí tiene este otro. Esta jurisprudencia me gustó y quiero mencionársela por lo siguiente. Miren, aquí hay un caso de una madre que estaba demandando las prestaciones del trabajador. Aquí mismo lo dice, a una empresa azucarera nacional. La señora Noris Mendoza presentó una demanda contra la Azucarera Nacional S.A. por prestaciones derivadas de un contrato de trabajo. Reclamaba la prima de antigüedad en nombre de su hijo fallecido. Estas prestaciones, continúa diciendo el código, no fueron reconocidas y menos entregadas por la empresa, que niega que se le adeuda, que niega que se le adeuda suma alguna
a la trabajadora porque el hijo de la señora, dice, era un trabajador eventual de temporada. Entonces, ¿qué pasa si ustedes van a la empresa y la empresa dice, no, era un trabajador eventual o él era por servicios profesionales? Cuando ustedes sabían que no era el primer contrato que ese familiar tenía con la empresa, que era servicios profesionales, pero entonces tenía horarios, seguía instrucciones, iba todos los días a las instalaciones, no trabajaba con otro empleador, solo con ellos. Entonces, ¿qué le corresponde al familiar? Tramitar primero lo que es probar que su familiar o su hijo o su hija, quien fuera el fallecido, tenía una relación laboral con la empresa. Porque así como les he explicado en otros videos, las prestaciones laborales se derivan de una relación laboral. Entonces aquí hay que demostrar primero que había una relación laboral para entonces luego cobrar las prestaciones. ¿Ve? Entonces, cuando en la empresa le digan, no, pero él era eventual, o no, pero él era servicios profesionales, entonces usted vaya, lleve todas las pruebas de esto, porque sí es importante, la carga de la prueba le corresponde en este caso a los familiares. Y una vez que se prueba que hay una relación laboral, entonces viene el derecho de las prestaciones. Así que bueno, espero que les haya quedado claro cómo quedan las prestaciones de un trabajador cuando fallece. Y nuevamente les repito, si hubiera empatía por parte de la empresa, esto debería ser un proceso sumamente fluido, muy empático, de mucho acompañamiento. Así era que acostumbraba yo a manejarlo cuando se daban estas situaciones en la empresa, porque los familiares están muy, muy dolidos y siempre acompañábamos a los familiares en estos procesos tan difíciles. Ahora, la pandemia nadie la esperaba, quizás se han dado más fallecimientos de lo que la empresa esperaba, pero chuleta, son momentos excepcionales. Así que esto es todo el tema para este video. Si consideras que la información ha sido útil, dale like, porque así cuando otros trabajadores estén buscando esta información, les va a salir el contenido el contenido de este video o este material. Así que un abrazo y cuídate mucho.